Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 18 de julio, en esta 15ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Arnulfo, obispo. San Arnulfo fue obispo de Metz. Es un santo sumamente interesante por muchos aspectos humanos y religiosos. Nació en el año 582 de una noble familia, de la que se tienen muy pocas noticias. Fue educado en el palacio del duque Gondolfo, quien lo llevó hacia la carrera administrativa en tiempos del rey Teodoberto. Se casó con una mujer de la alta nobleza, Doda, y tuvo 2 hijos, Ansegiso y Clodolfo. Ansegiso será el padre de Pepino de Heristal, el primero de los grandes maestros de palacio, que detendrán efectivamente el poder quitado a los reyes holgazanes. Los más lejanos descendientes del santo venerado hoy son Pepino de Heristal, Carlos Martelo, Pepino el Breve y Carlo Magno, que son los creadores de la nueva dignidad imperial que reunificará a todo el occidente, desmembrados desde hace más de 300 años en varios reinos bárbaros. En el 613, Arnulfo contribuyó notablemente a la reunificación de las 2 ramas de Austrasia y Neustrasia, primer paso hacia la futura potencia carolingia. El segundo hijo, Clodolfo, sucederá al padre en la sede episcopal de Metz, para la que fue elegido Arnulfo a pesar de ser laico, en el 614. En ese tiempo era frecuente la intromisión del poder civil en la administración de la iglesia. El nombramiento de Arnulfo fue una elección feliz. Cumplió sus funciones de institutor del futuro rey Dagoberto y de consejero del reino, pero al mismo tiempo desarrolló una gran actividad pastoral. Lo encontramos presente en los concilios de Clichy del 626 y de Reims en el 630. Aunque había renunciado en el 627 a la sede episcopal para seguir su deseo, nunca ha callado de vida eremítica. En efecto, obtuvo de Dagoberto el permiso para retirarse en soledad a Havent, en el monasterio fundado por un amigo suyo, Romarico, un conde palatino que, después de haber abandonado el título y el feudo, se había retirado a la vida eremítica. Cuentan sus biógrafos que Arnulfo, en sus últimos años de vida, estaba intranquilo por haberle quitado al servicio de Dios los mejores años de su vida. Echó su anillo episcopal a las aguas del río Mosela, pidiéndole a Dios que se lo restituyera en señal de perdón. Algún tiempo después, unos pescadores sacaron del río un enorme pez y se lo ofrecieron al santo obispo. En el vientre del pez estaba el anillo que todavía hoy se conserva en la catedral de Metz. Arnulfo murió en el año 640 en Havent. Sus restos fueron llevados más tarde a la catedral de Metz, que lleva su nombre. Su fiesta se celebra actualmente el 19 de agosto en Metz, pero el martirologio cita al santo el 18 de julio. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Arnulfo, obispo. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa.
Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para hoy, 18 de julio, la primera lectura está tomada del Éxodo, capítulo 11, versículos 10 al 14, al capítulo 12, versículo 14. Y se nos habla de la última plaga que Dios envía sobre el pueblo de Egipto. Así es, porque el faraón tenía el corazón endurecido y no quiso dejar salir a los hijos de Israel a la tierra prometida. ¿Y qué hace el Señor? Le da las instrucciones a Moisés y con él a Aarón y a todo el pueblo hebreo para que preparen la cena pascual. Así es, que tome un cordero, le da las instrucciones de cómo debe de realizarlo el día 14 del mes primero, y ese día lo van a inmolar. Cubren con la sangre del cordero toda la puerta, y pues lo demás se lo tienen que comer con las sandalias puestas, un bastón en la mano y asado únicamente. Y luego pues pasará el Espíritu del Señor durante esa noche para herir a todos los primogénitos de Israel, tanto los hombres como los animales, dice el Señor. Qué importante es, porque aquí empieza la Pascua que significa la Peshach o Pesaj, es decir, el paso de Dios por la tierra, el paso de Dios por el campamento, el paso del Espíritu de Dios que tocará a aquellos primogénitos y les arrebatará la vida, les arrebatará su espíritu. Hoy vale la pena saber que evidentemente no tenemos plagas. Bueno, vemos en la naturaleza cómo se manifiestan muchos desastres naturales, tsunamis, huracanes, terremotos, inundaciones, entre otras cosas, grandes lluvias, ¿verdad? Todo eso es en un sentido natural, y muchas veces porque hemos sido malos administradores con los recursos que tenemos. Pero Dios sigue acordándose de su pueblo, incluso en medio de esas calamidades. Así como Dios no toca a aquellos que han comido el cordero, que han obedecido, y pues es por algo, porque aquel cordero representa a quien dará la liberación. Dios da la liberación a través de la sangre de ese cordero. También en el Nuevo Testamento, Dios libera del pecado y de la muerte a todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, el Cordero que se ha inmolado una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos matar más corderos o cabritos, porque la sangre del Cordero de Dios nos limpia, nos purifica y nos permite el paso a la vida eterna. Qué hermosa reflexión. ¿Por qué? Porque es una comparación entre el Cordero del Antiguo Testamento en la Pascua y el Cordero del Nuevo Testamento, que viene a darnos vida. Bueno, pensemos en Él y creamos en Él. También hoy tomamos este texto de San Mateo, en donde hay una polémica sobre el día sábado. Los judíos, como sabemos, eran rigoristas, eran personas que solo observaban las normas y la ley y no podían salirse de su acción, de esas líneas, de esas fronteras de la ley. Jesús aboga por la dignidad de la persona humana. Jesús pide que se defienda el amor, el respeto a la dignidad de los demás. Por eso al final termina diciendo: misericordia quiero y no sacrificios. Sí, el Señor quiere misericordia con el prójimo, que se traduce en perdonar, que se traduce en amar al que es diferente, que se traduce en no señalar ni criticar, que se traduce en valorar al prójimo. Y así sucesivamente podemos seguir poniendo muchísimos ejemplos. Así que hoy le pedimos al Señor que nos ayude precisamente a ver el rostro suyo en el rostro de los demás, ya que tendamos una mano al otro, de tal manera que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la gracia para mostrarlo al prójimo. Que seamos fieles discípulos en este día de aquel que nos ha llamado para que podamos construir su reino. Es Jesús, sin duda alguna, aquel que
muestra la libertad al mundo. Así es, aquel que pues refuta el día sábado, diciendo el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Le da un sentido pleno y nuevo a la existencia humana. Una valoración impresionante del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a seguir manteniendo también esa actitud de vida en el amor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.